둘, 셋, 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 원투 네, 안녕하세요, NF입니다. 인사드리겠습니다. 원, 쥐, 안녕하세요, 슈퍼로바의 지민입니다. 둘, 셋, 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 주제 방탄, 안녕하세요, 방탄소년단 지입니다. 짝짝짝 불러주세요. 안녕 여러분, 저는 Andrea입니다. Hola a todos, mi nombre es Andrea y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionada porque en serio, amo este día. ¿Y por qué habré empezado tan raro? Porque hoy vamos a hablar del Chuseok. Chuseok. Traducido al español es tarde de otoño. En este caso es como una especie de celebración de Día de Acción de Gracias en lo que es Estados Unidos y lo que es en Latinoamérica Día de Navidad. Es una celebración en donde en general se agradece, pero ya no vamos a entrar vamos a adentrarnos un poquito en lo que es esta maravillosa celebración porque de verdad que a mí me encanta. Y vamos a empezar cuando se celebra. Se celebra el 15º día del 8º mes del año en el calendario lunar. Ya saben que los coreanos tienen dos calendarios, el calendario lunar y el calendario solar. El calendario solar es el que nosotros normalmente utilizamos en esta parte del mundo. Ellos también utilizan normalmente el calendario solar, pero la mayoría de las celebraciones las celebran por el calendario lunar, tales como el Solal, el Chuseok, el Año Nuevo, todo este tipo de celebraciones. Y bueno, aquí también les daré como una lista de celebraciones que utilizan el calendario lunar. Se basan en esa fecha. Para el calendario solar, el Chuseok cae entre a finales de septiembre, principios de octubre. Este año cayó el 16, 17 y 18 de septiembre. Así que, ¡feliz Chuseok! Espero que lo estén disfrutando. Si ustedes lo celebran, espero que de verdad lo estén pasando muy bien. En esta época, en general, las familias se juntan para comer y lo que es venerar a sus antepasados. Normalmente hacen altares para celebrar, así como el Día de los Muertos en México, que hacen altares para sus antepasados con sus fotos y le dan como una celebración con una alta, o sea, una mesa con mucha comida para venerar a todos los antepasados y también dar gracias en cuanto a la familia. Esto es un día muy importante porque normalmente las ciudades en Corea se paralizan porque obviamente no hay tantos días festivos en Corea y por eso es que estos días los aprovechan para volver a sus casas de origen. Por ejemplo, si vivían si vivían antes en un pueblo y después se mudaron a la capital, normalmente ellos regresan a sus pueblos de origen para celebrarlo en familia. Esta ceremonia se llama Chesa, que es o Chesa-san, que es donde ofrecen ofrendas a los difuntos. En cuanto también realizan juegos, tales como el Jeonnori, y en cuanto a la comida, tenemos la comida tradicional que se coloca en
En las mesas coreanas tenemos el japchae, que se trata de unos fideos en base a arroz salteados con verduras. También tenemos el jonguk bulmuchige, que es también conocido como panqueque o tortilla de coreana. Normalmente todos estos platos son fritos. Además tenemos el samgyeopsal, que es un pastel de arroz, que es como más que todo es un postre. Es un pastel de arroz en forma de media luna. En el caso, creo, de China, ellos utilizan lo que es un pastel, a mí me encanta, de verdad que yo lo he probado y es muy rico, aunque hay unos que no me gustan porque yo no soy muy fanática de las cosas que son como de mazapán, pero hay uno que se llama torta lunar o torta de luna, que es muy típica en festividades en China. Ya les pondré fotitos por aquí de lo que es el pastel de. En cuanto a lo que sería la vestimenta tradicional, tenemos que en estas fechas normalmente se utiliza el hanbok, que es la vestimenta tradicional de Corea que se utiliza en las festividades y también como el Año Nuevo Lunar y en las bodas. Se caracteriza por sus colores llamativos. Utilizan una blusa llamada yokori y una falda llamada chima, espalda. Para los hombres consiste en el yokjori y un pantalón holgado llamado pachi, que pantalón. Si quieren que les haga un video más a detalle, porque de verdad que hablar de el hanbok me llevaría toda la vida, y este video es del chuzo. Déjenme en los comentarios si les interesa este tema, de lo que es el significado, de los colores, porque en verdad la vestimenta me encanta y quiero hacer un video, así que díganme en los comentarios si les interesa. En cuanto a cómo lo he celebrado yo, a mí me encanta, ¿por qué te digo que me encanta esta celebración si aquí no se celebra? Es porque yo estaba en una academia, estoy en una academia coreana y nosotros juntábamos siempre los cierres de curso con lo que era el chuseok y hacíamos una especie de celebración mix como para agradecer los momentos que pasamos durante el curso. A mí me encantaba porque por lo menos hacíamos comidas, comíamos bibimbap, comíamos japchae, bulgogi, hacíamos kimchi, traíamos kimchi, también comíamos kimbap. El bibimbap sí lo hacíamos en el salón y era muy divertido porque cada quien traía como que unos ingredientes diferentes, entonces entre todos nos sentábamos todos en una mesa y nos íbamos sirviendo y íbamos hablando. Era demasiado divertido. Les pondré fotos si consigo videos, les pondré videos de cómo era la celebración, pero a mí me encantaba y era como un momento para ver todo lo que habíamos logrado y era como un cierre, era muy emotivo, la verdad. También en otra oportunidad hicimos takchis. Ya les puse las imágenes, que es un juego tradicional coreano en donde doblábamos un papel que quedara como un tazo y entre nosotros éramos de verdad muy malos, pero lo intentamos. Nos juntábamos en una rueda y lanzábamos los taxis hasta que lográramos voltear y que quedara un solo participante. Fue muy gracioso porque el esposo de nuestra profesora como que sí tenía experiencia en el taxi y como éramos muy malos, él fue el que ganó. Y pero la verdad que era muy divertido porque nos juntábamos todos. Y no sé, este tipo de celebraciones a mí me encantó.
y siempre lo repetíamos en cada final de curso y era muy emotivo. Además es que intercambiamos anillos de la amistad y la parte también más divertida era que hacíamos un Belebán. Por ejemplo, una vez lo hicimos a finales de octubre y lo juntamos también con Halloween, entonces nos vinimos disfrazados y cantamos era como celebración, versión Halloween, obviamente con su temática de Chuzón, y hacemos juegos de temática de Halloween y cantábamos disfrazados de Halloween. Era muy divertido. Obviamente traíamos nuestras canciones de coreano y sacábamos nuestros mejores dotes para cantar coreano. Era demasiado divertido. Lo disfrutaba demasiado. Ya este año lo hicimos porque ya terminé mi curso de coreano. Bueno, terminé lo que era el básico, me falta terminar el intermedio. Esperemos que este año hagamos esta misma celebración. Y bueno, en verdad espero que les guste mucho este video y que disfruten mucho con sus familias y con sus amigos de esta festividad. Cuéntenme en los comentarios si ustedes celebran lo que es el Chuseok y cómo lo celebran. Sé que este es un video cortico, pero quería como que traerles un pequeño resumen de lo que era esta festividad y de verdad que espero que disfruten mucho de esta celebración, que la traigan también para vernos, o sea, ya que en esta parte no la celebramos, que la celebren junto a sus familiares y con sus amigos y espero que sean muy felices. Por cierto, recuerden darle like, suscribirse aquí abajo, darle click a la campanita y 행복한 하루 보내세요. 안녕히 계세요.